Bueno, entonces esa es la logística. Ya yo creo que pues al menos sabemos qué es lo que tenemos que controlar en todo el proceso y que son muchas como los temas que tenemos que tener claros al momento de entrar a negociar, que por eso nosotros en ProColombia tenemos un proceso de preparación, después otro de adecuación y al final sí el comercial, porque para yo entrar al comercial tengo que estar como chuleado con todos esos puntos que vienen en la etapa de preparación y adecuación. Esto es una gráfica que a mí me gusta mucho de la logística no siempre es la misma, depende del punto donde yo esté en la cadena y depende del producto y el mercado. Entonces, si ustedes ven, un distribuidor puede llegar directamente al consumidor, pero también puede llegar al mayorista o al intermediario. El proveedor mío también puede llegar directamente al cliente. El fabricante puede llegar directamente a otro cliente. O sea, aquí hay unas combinaciones infinitas que se pueden dar. Y no necesariamente en este mundo tan globalizado un cliente se casa con uno. La verdad es muy pocas las veces que yo he visto que un cliente consigue un proveedor y se queda siempre con él. Ellos siempre están buscando mejorar y si uno se queda en la situación inicial, pues al final terminan cambiándolo a uno. Y no siempre es el precio. Eso también es un mito de que a uno siempre lo cambian por precio. Depende del tipo de canal. Por ejemplo, las tiendas de uno, pues las de descuentos, pues es así, se guían mucho por el precio, pero ellos también miran mucho la calidad. Pero pues hay otro tipo de empresas que no miran precios, sino otras cosas. En cuánto tiempo me entrega, si está cumpliendo con las entregas, devoluciones, bueno, hay una serie de condiciones que hay que tener en cuenta. Entonces ahora sí vamos a hablar de temas de Incoterms. Yo sé que la mayoría son negociadores, pero también sé que hay algunos, recuerdo, abogados, administraciones de empresas, eh, y creo que esas eran las carreras que habían, ¿cierto? De los que están aquí, ¿quiénes han escuchado algo de Icoterms? Igual los vamos a explicar desde cero porque pues entendemos que hay gente que nunca los ha visto. Entonces, sí necesito saber quién conoce estos Icoterms o haya conocido los de 2010. Profe, buenos días. Buenos días, Pues yo los conozco porque yo he trabajado con ellos, pero yo tengo una preguntita de la distribución física internacional que se señor. me, se me acaba de generar. Esa distribución física internacional también recae al momento, digamos, de entregar el producto final al cliente, o sea, ya en destino. Porque, o eso depende también de la negociación, porque digamos, si la negociación es término FOB, la responsabilidad mía sería nomás hasta el puerto en origen y ya digamos, ya lo otro correría por parte del cliente final, o cómo sería ahí. Yo tendría que tener en cuenta también los tiempos que se demoran para llegarle el producto, digamos, a planta ya al cliente. Sí, eso depende del término. O sea, la distribución va hasta donde el término me lo indique. Entonces, si yo tengo un DDP o un CIF, que ya ahorita los que no conocen vamos a hablar de ellos, eh, pues yo tengo que manejar mi distribución hasta allá, porque el DDP ya me dice que le tengo que entregar en planta con todo pago. Yo tengo que manejar todos los tiempos, los proveedores del país destino y todas las condiciones que necesito para poder entregarle en ese término. Siempre va ligado Ah, al Icoterm. listo, profe, gracias. Listo. Porque ahí yo les contaba la primera sesión que estamos haciendo una importación de unas canchas para la Universidad del Quindío, que es la universidad acá. Y los compradores, o sea, mis clientes, ellos no saben de comercio internacional, compraron eso, pues no, cuando eso no me habían dicho nada, ellos compraron y la empresa en Alemania les vendió S-Work, es decir, puesto en planta en Alemania. Entonces a nosotros nos tocó organizar toda la logística para recoger en Alemania, exportar desde Alemania y traerlo hasta acá y pues ya toda la logística para importación y demás. O sea, a nosotros nos tocó encargarnos de todo. Ellos simplemente produjeron y lo dejaron en la planta. Entonces también depende mucho de la negociación que se tenga. Y obviamente si uno no conoce estos términos y si uno no conoce toda la distribución, le puede pasar lo que les pasó a ellos. Cuando yo les dije a ellos, pero es que ustedes negociaron Edward, ustedes les toca pagarle el camión allá, ustedes les toca pagar el cargue, ustedes un poco de costos que no tenían, me decían, no, pero es que nosotros no sabíamos.
Entonces, pues obviamente la importación les salió mucho más costosa por desconocimiento o por no preguntar antes de. Yo siempre digo a todos los clientes, pregunten antes de, porque después de, por lo general ya cuesta, porque pues si uno hace las cosas sin saber, eso siempre tiene algún costo. Bueno, entonces, a ver, los Incoterms han tenido como 10 versiones, empezaron como en 1927, acá está la gráfica, 1936, y han tenido todos estos cambios. El último cambio se dio, eso salió en septiembre del año pasado y entró en vigencia el 1 de enero de este año. Desde ProColombia hemos tenido como varias difusiones de este proceso, enseñándole a los empresarios pues cuáles han sido los cambios, porque uno por lo general solo ve, cuando ve Incoterms, bueno, si yo soy FOB tengo que entregarlo en el puerto y ya. Pero pues eso tiene otras condiciones, dependiendo del Incoterm, pues la responsabilidad de la carga, los seguros, los costos. Entonces, pues la idea es que veamos no a profundidad cada uno, como les digo, esto es una clase entera, pero sí que conozcan la generalidad de los 11 Incoterms que existen, pues para que ustedes puedan empezar. Yo les voy a dejar una presentación completa de los Incoterms para que el que quiera estudiarla, ahí están todos los actualizados, porque hubo un cambio en un Incoterms, pues de un cambio de forma, pero también de fondo porque cambiaron algunas responsabilidades. Entonces los que quieran estudiarlo, yo se los dejo en la plataforma hoy con esta presentación. Entonces los Incoterms pues, salieron de las siglas o de las letras de las primeras palabras en inglés. Esto lo maneja la Cámara de Comercio Internacional, ellos son los dueños de esto y son los que lo actualizan cada 10 años. Por lo general estas actualizaciones se hacen cada 10 años. Y pues reúnen a unos expertos que están adscritos a ellos periódicamente para revisar cómo están funcionando esos Incoterms, si los están usando. eh, y por lo general ahí tienen en cuenta dos cosas que es la responsabilidad, el riesgo del comprador y la responsabilidad y el riesgo del vendedor. Siempre están los dos. Y para cada Incoterm, pues ahí llegan hasta un punto que ahorita vamos a ver. Y pues como lo que les decía, lo más importante. Y, y pues que es lo que un negociador tiene que entender. Porque si a ustedes les hablan, no sé, DUP, usted tiene que saber qué significa eso. Porque cuando usted le diga que sí y no sepa y usted esté pensando que eso saca en Colombia, pues entonces ya de entrada tiene unos sobrecostos. Entonces, lo que les decía, entonces esos Incoterm, cada uno tiene una responsabilidad. Y estos son los 4 puntos más importantes que determinan cada uno. ¿En qué momento y dónde se hace la transferencia? Del riesgo y la responsabilidad. Ojo que son dos cosas diferentes. No porque yo físicamente entregue la mercancía es que se acaba la responsabilidad. Eso depende de muchas cosas. Entonces ya saben, riesgo y responsabilidad. Lugar de entrega de la mercancía. Cuando ustedes negocien con un comprador internacional y así haya un Incoterm, definan dónde. Entonces, por ejemplo, en China tienen una mala costumbre y es que dicen FOB China. FOB China puede ser en cualquiera de los muchos puertos que tiene China. Yo tengo que decir, no, vea, yo le voy a comprar FOB puerto de Shanghai o puerto de Suzhou, bueno, de cualquier puerto que exista. Porque si no, y he tenido casos, yo dije FOB China, yo le puedo entregar en este puerto y mentira es que ese puerto es muy difícil o es más costoso o yo no tengo cómo llegar. Entonces es muy importante y cuando ustedes vendan también, entonces yo vendo FOB Cartagena o vendo SIF San Francisco, no sé, dependiendo de dónde vayan a vender, porque eso da claridad al momento del lugar de la entrega. ¿Quién contrata y paga los gastos? Cada Incoterm tiene eso definido, no es que cuando usted diga FOB Cartagena tenga que especificar, bueno, entonces yo pago el flete hasta Cartagena, yo pago el proceso de exportación, no, cuando usted dice FOB ya está claro los costos a los cuales ustedes, que ahorita lo vamos a ver, a los que ustedes tienen que incurrir. Y los documentos que cada parte tiene que hacer también está implícito en cada Incoterm por la responsabilidad que tiene cada uno. Entonces los Incoterms se dividen en dos grupos. El grupo que se puede usar para cualquier modo de transporte, que es aéreo, marítimo y terrestre, o multimodal. Y el grupo 2, que solamente es para temas marítimos.
Entonces, cuando yo hacía exámenes o parciales en la universidad cuando daba pregrado, eh, una de las preguntas era eso, yo puedo vender FOB Bogotá, por ejemplo, que Bogotá no tiene puerto marítimo, entonces pues no es que no pueda, sino que no está reconocido como tal. O sea, uno puede, y yo he visto muchas empresas, no, sí, es que yo vendí FOB Bogotá, FOB, y lo va a sacar aéreo, por ejemplo, o FOB Pereira, desde Pereira salen vuelos internacionales. No, ahí tendría que buscar el sinónimo de FOB para otros modos de transporte, que en este caso sería FCA. Eh, si un comprador usted le llega con esa información, ya entraba a saber que usted no conoce muy bien los psicotérmicos, se puede aprovechar de eso o puede desistir del negocio porque usted no lo conoce. Eh, los transportes marítimos, el más utilizado en el mundo es FOB, de todos. Es FOB porque por lo general el FOB me lleva a mí hasta mi lugar de origen, es decir, Colombia, hasta un puerto local, es decir, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura. Entonces son cosas que yo puedo controlar. Ya cuando yo me voy más para allá con un CIF, un DAP, un DUP, el tema es que yo tengo que conseguir, que era la pregunta que me hacía ahorita el otro estudiante, es eh, tengo que conseguir la logística en el país destino. Y si yo soy pequeño y no tengo cómo, pues me toca contratar a otra persona aquí que conozca allá y eso me da unos sobrecostos que puede que yo no tenga controlados. Entonces el FOB es el más usado a nivel mundial, pues porque es como el más fácil para todo el mundo. Y los compradores mínimo piden que sea FOB. O sea, un comprador internacional siempre va a pedir, cuando es marítimo, mínimo FOB o CIF. Ellos prefieren CIF, es decir, que yo le entregue en el país de ellos, pero hasta el puerto, que ellos hagan el resto. Es decir, yo aquí voy al puerto a Cartagena, hago todo el proceso de exportación, contrato el barco o el agente de carga, le pago el seguro hasta el destino, entréguemelo en el puerto de Callao en Panamá y el barco se va. Mi responsabilidad llega hasta entregarlo allá, pero el riesgo es hasta aquí. Por eso yo decía que son dos cosas diferentes. Ahorita las vamos a ver para que entiendan. Pero entonces, por eso es el más usado o el más solicitado, FOB o SIF. Y en tema aéreo, por lo general o es FCA, FCA es como el FOB, pero para aéreo, que yo lo entrego en el aeropuerto exportado y ya el cliente escoge la aerolínea o me dice a cuál aerolínea se lo entrego y ellos se encargan del resto, o CIP, que es seguro y flete pagado hasta. Entonces, yo se lo entrego en Nueva York o en Miami o en Guayaquil, en el aeropuerto, yo se lo mando hasta allá y usted se encarga del resto. Esos son los más usados, los más comunes. Y si me piden recomendación, yo digo siempre coticen FOE o FCA, dependiendo si es marítimo o aéreo. Coticen ahí porque ustedes tienen control de esos costos. Si el cliente les dice, no, a mí no me sirve, yo necesito cotizar, necesito que me lo entregue aquí, entonces usted ya dice, no, entonces voy a trabajar con logística, voy a trabajar con mi agencia de aduanas o mi agencia de cargas y le voy a cotizar. Ya ahí dígame qué cantidades, dígame en qué ciudad específicamente, entonces ahí ya pues lo puedo hacer, pero inicialmente FCA y FOB. Nunca coticen Esword, porque el tema del Esword nosotros ya lo hemos validado con los compradores y a ellos les pasa como lo mismo a la inversa. Ellos no conocen Colombia, ellos no tienen empresa aquí, ellos no conocen cómo es la logística, entonces ellos no se van a venir a contratar a alguien o a pagar de más o a cometer errores sabiendo que ustedes están acá en Colombia y que ustedes lo pueden hacer. Eso es un punto a favor cuando ustedes están negociando con alguien hacia afuera. Entonces aquí está qué regulan y qué no regulan los Incoterms. Entonces, hablamos hace dos diapositivas en lo que ellos, pues como los cuatro puntos que hay que tener en cuenta. Entonces ellos regulan la entrega de la mercancía, el riesgo, los costos y los documentos. ¿Qué no hacen? O sea, que no regulan, pero no lo voy a leer todo. La forma de pago y el precio, eso es diferente. Entonces yo puedo cotizar FOB Cartagena, pero en la misma cotización yo tengo que decir, la forma de pago es anticipada, de 50 por 50, contra entrega, bueno, dependiendo de todas las que hay. Y el precio por lo general uno cotiza en dólares, pero puede cotizar en otra moneda, que creo que fue una pregunta que me hacían a la primera sesión. Yo puedo cotizar en euro, en yen, en yuanes, en lo que ustedes quieran, pero traten de cotizar siempre en dólares.
y manejando una tasa de cambio diferente a la TRM, porque a usted no le pagan con la TRM. ¿Qué más no regulan? Los aspectos jurídicos relativos al transporte, pues ellos le dicen a usted hasta dónde llega su riesgo, pero todo el tema de transporte es con el agente de carga. Y lo otro es la transmisión de la propiedad de la mercancía, por eso está en rojo. Ellos no regulan en qué momento se da la transmisión de la propiedad, es decir, del bien físico. Ellos dicen, su responsabilidad va hasta entregarlo en FOB, hasta entregarlo a la naviera que su cliente elija, ¿cierto? Pero no hay una claridad en qué momento pasa la propiedad de la mercancía, si cuando yo se la entrego en el puerto pero no ha sido despachada, o si fue despachada. Eso hay abogados como expertos en eso y se aprovechan como de ese vacío en ese momento, porque he conocido abogados que me han contado eso. Y por eso todo, entre más claro quede en el contrato o en la orden de compra, mucho mejor. Listo. Aquí hay un flujo de cómo es, yo lo cargo todo, de cómo sería el flujo de una operación o de un contrato internacional. Entonces, por lo general el comprador solicita la cotización, yo envío la cotización, hay una negociación porque pues no pueden estar de acuerdo en todo, o a veces sí. El comprador emite la orden de compra, si está de acuerdo, yo la acepto. Es muy importante en negocios con compradores internacionales que emitan la orden de compra por un correo electrónico y yo sobre el correo le acepte la orden, es decir, aceptamos la orden e iniciamos operaciones, entregamos en tantos días de acuerdo a la cotización, dependiendo pues de lo que hayan negociado. Traten de hacer, si son cosas pequeñas, por lo general ellos no hacen contratos, pero si ya empiezan a ser recurrentes y de valores ya importantes, hagan contratos. Hagan contratos, hay proformas o asesores de un abogado que le haga una proforma de contrato de compraventa. Siempre, y ahí dejen estipulado todo lo que haya negociado, porque los incumplimientos, hay barcos que se hunden en alta mar, o sea, ahí pasan muchas cosas que uno muchas veces piensa que no le van a pasar. Y en ese contrato incluye los Incoterms. Obviamente esos Incoterms van incluidos desde la cotización. Lo que yo les decía, FOB tal, FCA tal, pues la ciudad que sea, pero déjenlo incluido en la cotización. Y otros contratos que deberían tener, pero pues eso nadie los maneja, el tema de transporte, seguro, dependiendo del Incoterm que tengan. Las agencias de aduana, ellos por general sí manejan unos contratos y unos poderes. Y bueno, las sociedades certificadoras eso no les aplica. Si ustedes cumplen el contrato, eso vuelve a iniciar. Si incumplen el contrato, pues se activan las cláusulas de incumplimiento y pues a eso es lo que no queremos llegar. Pero en sí esto es un flujo de una operación normal en un proceso de exportación o de importación. Funciona de los dos lados. Entonces, les decía ahorita en la diapositiva anterior que habían dos grupos. Entonces, primero está el de cualquier modo de transporte. Son 7, esos que están ahí. Vamos a verlos uno por uno hasta dónde llega mi responsabilidad. Ahí están. Siempre los Incoterms son tres letras. Y están siempre, o sea, los nombres son puestos en inglés, pues porque la Cámara de Comercio Internacional maneja el idioma universal que es el inglés. Y ahí están traducidos a Colombia. Entonces cada uno dice hasta dónde llega la responsabilidad de. Y estos son los 4 con la descripción de cada uno del transporte marítimo. Como les dije, FOB y CIF son los más usados en el mundo porque la mayoría de carga se mueve por barco. Esto vamos a pasar. Entonces, grupo 1, que recuerda que el grupo 1 son los Incoterms que se pueden utilizar para cualquier medio de transporte. Entonces ustedes ven ahí está aéreo, terrestre, por tren, pero aquí en Colombia no funciona, y marítimo. Es decir, yo puedo decir SWORD para cualquier tipo de negociación que yo haga. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor? Es decir, nosotros estamos en Colombia y vamos a exportar un producto. Mi obligación es colocar la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor. Es decir, yo le tengo que tener la mercancía lista para que él se la lleve en mi planta o en el punto que hayamos
convenido, porque no necesariamente tiene que ser la planta. Yo puedo decirle, mi planta está en Calarcá o está en Dos Quebradas, pero yo la entrego en Pereira, Edward Pereira. Por eso es muy importante poner el lugar. Y usted corre el riesgo y usted asume todo desde Dos Quebradas hasta Pereira, hasta el punto donde le dijo que le iba a entregar. Y esa es la única obligación que usted tiene, producir y tener disponible para que él lo recoja. Ya el comprador tiene que elegir el transporte desde donde lo va a recoger hasta el puerto o el aeropuerto, el transporte internacional, los fletes, los seguros, todo el agenciamiento de aduanas, todo lo hace. Ese despacho de exportación del que habla ahí de la obligación del comprador, él tiene que pagarlo y hacerlo, pero él lo hace con mi documentación. Entonces ustedes tienen que estar pues, seguros que la mercancía se exportó y tienen que estar muy atentos pues, a lo que pase con la mercancía. Aunque usted le entregue en fábrica y quede claro en el contrato de que usted le entregó en fábrica, hasta ahí llega su responsabilidad, ¿cierto? Y su riesgo. Sin embargo, yo siempre le digo a las empresas que ahí no acaba el riesgo porque la mercancía la pueden contaminar. Cuando hablo de contaminar es que le metan sustancias psicoactivas, contrabando, bueno, una serie de cosas. Entonces, claro, como usted le entrega la mercancía en su bodega, usted de ahí para adelante no tiene control de ella. Es fácil, o sea, es fácil demostrarle a la policía antinarcóticos y a la aduana que usted no tuvo nada que ver con eso, porque usted la entregó, traten de filmar, de tomar fotos, pero igual lo enredan porque lo van a investigar, la DIAN ya no va a confiar en usted, en cualquier despacho siempre le van a revisar la mercancía, entonces a mí este término no me gusta mucho. Por eso yo les digo FOE o FCA porque yo tengo el control de la mercancía hasta que la saco de Colombia. De ahí para adelante, pues ya si la contaminan es más fácil, perdón, es más difícil que pues, me puedan involucrar en el proceso. Y aquí está en gráfica lo que les acabé de explicar. Entonces yo estoy aquí donde dice XW en mi planta del vendedor y el riesgo y responsabilidad del comprador, vean que va desde mi planta hasta el final, el llevarlo a su planta o a su distribuidora. Todo el riesgo de ahí en adelante es de él. Por eso es el más fácil para mí, pero se puede prestar para malos entendidos. Y por lo general los compradores no utilizan este término porque pues ellos, lo que les decía, ellos no conocen la operación en Colombia, entonces no. Hay unos que sí, hay unos que consolidan y la usan, pero son muy poquitos. Preguntas hasta acá antes de seguir con el otro que este es el más fácil. ¿Tiene alguna duda? ¿Profundizamos en algo? Me pueden escribir que yo estoy mirando el chat aquí en el celular. William, o sea, usted sí va del puerto del vendedor al puerto del comprador, pues del sitio de origen hasta, digamos, Buenaventura, ¿Qué? según entiendo. Esta imagen, no. No, ahí vea que el puerto de embarque está más adelante. El puerto de Ah, embarque ya, ya, está ya, más ya, adelante. ya. Entonces, mi responsabilidad va hasta que él la recoja en mi planta. De ahí para O sea, la adelante, responsabilidad está ahí, hasta donde dice puerto de embarque. De no. ahí, No, mi responsabilidad va hasta donde dice vendedor. Si ustedes ven la línea abajo negra, sí, usted me está guiando por esa línea. Creí que seguía toda la línea, por eso no, es me la estaba línea abajo negra. Si mi responsabilidad va hasta donde está, donde se bloquea, donde dice vendedor. Yo le entrego mi puerta de la planta o donde hayamos dispuesto y él se la lleva y de ahí para adelante él asume todo el riesgo y la responsabilidad. ya, Hay ya. otro Icoterm que si va hasta el puerto de embarque. Ahorita vamos a ver que esa línea se va corriendo hacia adelante, porque entonces ya compartimos los riesgos. Hay un caso con la persona que yo aprendí de esto, que era un abogado como certificado por la Cámara de Comercio Internacional, y él nos decía, yo una vez tuve un caso de una empresa que vendió Edward, estaba en Bogotá, vendió Edward y ellos estaban asesorados, entonces en el contrato dijo, listo, yo le entrego Edward, digamos que hoy, 25 de abril a las 10 de la mañana. Ahí la tiene disponible para que usted se la lleve. Si usted viene después, pues yo ya tenía disponible cuando yo le di. Y creo que era a las 9:10 de la mañana que tenía que entregarla y no la recogió.
y se quedó esa mercancía el fin de semana y hubo un incendio por la noche. Entonces ya tenían que entrar a pelear. Bueno, ¿y de quién es el riesgo? Si yo le dije a él que yo le tenía el 25 a las 10 de la mañana la mercancía, él no vino, ese día por la noche hubo un incendio, obviamente se quemó la mercancía, pues ¿quién responde? Entonces, pues el exportador tenía un seguro de, pues, de contra incendio en la bodega. Entonces a él le podían responder. Sin embargo, la aseguradora entró a pelear porque esa mercancía no era responsabilidad de él, era del cliente y el cliente la tenía que tener asegurada a partir del 25 de abril a las 10 de la mañana. Entonces vean que una cosa tan sencilla como una hora puede hacer la diferencia, sabiendo que todavía la tengo en mi planta. Obviamente eso ya es entrar a pelear, ahí te meter abogados, eso no es tan fácil de decir, ah, sí, eso es así, porque obviamente el comprador no va a querer, pero es que yo no tenía la mercancía, se va a dañar la relación, es complicado. Pero entre más claridad haya, mucho mejor. FCA, entonces, FCA es como FOB al marítimo, pero este se puede utilizar para aéreo, terrestre, vías ferroviarias y marítimo. ¿Cuál es mi obligación como vendedor? Entregar la mercancía al transporte designado por el comprador en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Entonces, este es muy usado para aéreo, porque como el marítimo tiene su propio Incoterm, entonces este es más usado para aéreo y para terrestre. Entonces yo puedo decir, vea, yo le vendo FCA Pereira, Aeropuerto Internacional Matecaña Pereira, entre más específico mejor. Yo le vendo ahí y la entrega va a ser el día que usted me defina en qué aerolínea salimos y en qué ruta. Eso ya después queda listo, entonces yo digamos que yo le voy a entregar el 25 de abril. Entonces yo tengo que hacer todo antes para que el 25 de abril, que la aerolínea recoge la mercancía, yo ya haya hecho todo el proceso de exportación, tengo que llevar mi mercancía de mi planta al aeropuerto, hacerle la inspección antinarcóticos, la inspección de aduanas, toda la parte documental y tenerse la lista para, pues como para que la aerolínea la pueda cargar. ¿Qué pasa si la aerolínea se retrasa, no pudo cargar por X cosa, se la va a montar, iba llena y toca esperar el vuelo de la otra semana? Ya no es mi responsabilidad. Recuerden que eso tiene que quedar muy explícito en el contrato. Yo cumplí con entregar la mercancía al transporte, sí, yo se la entregué. Que ellos no la cargaron, eso ya no es mi responsabilidad. ¿Entienden la importancia del Incoterm? Diferente fuera que antes de yo entregarla, mi comprador me avise, no, la aerolínea no se la va a recibir. Recuerden que mi obligación es entregarla al transporte. Como no se la puedo entregar, todavía hace parte de mi responsabilidad. Si es algo perecedero, por lo general el transporte tiene prioridad con eso, pues porque eso se daña. Pero hay momentos en que esa mercancía se daña. Bueno, eso es una serie de condiciones que hay que tener muy en cuenta. Y ustedes por eso la importancia de conocer muy bien estos 5 temas. ¿Cuál es la obligación del comprador? Elegir el modo de transporte y el transportista. Entonces, no, yo lo voy a mandar aéreo, lo voy a mandar terrestre, pues marítimo ya se irían a FOB. Y pagar todos los gastos y riesgos desde que yo le entregue la mercancía al transporte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo pago todo hasta entregarle al transporte. Yo pago la inspección, yo le pago a la agencia de aduana, yo pago el transporte local, pero el transporte internacional, los seguros, el descargue allá, el cargue en la aerolínea, todo eso lo paga el comprador. ¿Por qué tengo que tener claro esto? Porque acuerden que ustedes tienen que pasar una propuesta, una cotización. Entonces ustedes tienen que saber qué costos incluir en este término para poder pues ser competitivos, no incluir costos por incluir. Muchas veces uno dice, no, eso no importa porque son exportaciones, yo puedo poner cosas de más, yo puedo poner más imprevistos, yo puedo... No, porque ellos también tienen unos precios de referencia, ellos también le cotizan, no solamente le están cotizando a usted, siempre buscan varias opciones y aunque no siempre se guían por precio, también hay otras condiciones, pues el precio sigue siendo un determinante. Si yo encuentro la misma calidad, la misma condición de entrega, pues ya me voy por precio, pero pues esos son parte de condiciones de negociación. Entonces la persona que habló ahorita, como no puedo ver quién habla, miren que la responsabilidad de la línea negra que les mostraban, vea que se parte en dos. Ya no es todo el comprador, sino que es que el vendedor tiene un riesgo, que es entregar la mercancía en el transporte y el despacho de exportación,
y el comprador ya tiene otro riesgo, ¿sí ven? Entonces la línea se va corriendo de a poquito con cada término. Entonces, entre más avance yo en el término, más responsabilidad tengo con la carga. Listo. Entonces ahí está estas gráficas me gustan porque son muy explícitas de hasta dónde llego yo con el riesgo. Si van teniendo preguntas, me las hacen. CPT, que es transporte pagado hasta. Entonces, también se puede utilizar para los 4 modos de exportación, de transporte, y las obligaciones mías es contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido y efectuar el despacho de la exportación. Entonces ahí ya me dice que no solamente tengo que entregarle el transporte, sino que lo tengo que contratar y pagarle. Entonces, si es aéreo, esta se utiliza aéreo porque marítimo tiene su propia condición, así se puede usar, es yo le entrego en el lugar de destino convenido y le pago el transporte, es decir, entonces ya no va a ser Pereira, sino que lo va a despachar a Ciudad de Panamá. Entonces yo contrato a Bianca para que me lleve la mercancía, hago todo el proceso de exportación, inspecciones, se la entrego a Bianca, le pago a Bianca y mi responsabilidad llega hasta que Avianca llega a Ciudad de Panamá y ya el comprador pues se encarga del resto de cosas. Porque yo no hablo aquí de una cosa que es el seguro, porque es que no me dice seguro pagado, sino transporte pagado hasta. Ahí con este Incoterm, el comprador tiene que asegurar la mercancía desde que yo la entrego al transporte internacional, porque yo no cubro con eso, yo cubro con el seguro hasta que la llevo al aeropuerto. Entonces, obligaciones del comprador. Soportar los riesgos de la mercancía cuando el vendedor la entrega al primer transportista, es decir, a la agencia de carga o a Bianca en este caso. Así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descarga, daños en tránsito. Entonces, o sea, mi responsabilidad basta que esa mercancía llegue a Ciudad de Panamá, ¿cierto? Pero hay otra cosa que es el riesgo, y el riesgo es con lo que o sea, que me tocaría a mí responder con temas materiales, pues de recursos. Ahí el riesgo yo lo tengo hasta que se lo entrego al transporte. Vea, Bianca, yo le voy a pagar el flete, usted me lo entrega en Ciudad de Panamá, pero el comprador le va a pagar el seguro con cualquier aseguradora. Entonces, desde el momento que yo se lo entrego a Bianca, ya no es mi riesgo, ya no sumo el riesgo, sino que lo asume el comprador. Cualquier sobrecosto, cualquier daño, el avión se estrelló, la mercancía se dañó, la embolataron, porque eso pasa, pues el comprador que tiene que hacer, pues ir a la aseguradora y pelear eso. O si hay sobrecostos, pues pagarlos, porque yo ya cumplí con mi parte. Este no es muy usado por el tema del seguro, porque un comprador no va a decir, no, pero yo cómo voy a pagar, no, o tráemelo acá completo o entréguemelo allá. Pero pues existe. Entonces vean que la línea de responsabilidad se corrió otra vez. Entonces vean que ya va hasta el puerto de embarque. El riesgo, ojo. Entonces vean que abajo la línea donde dice puerto de embarque hay una línea que dice riesgo del vendedor. Contratar transporte hasta el punto de destino, entregar en el lugar convenido, efectuar despacho de exportación. Pero si ustedes ven arriba de los dos barcos que están ahí, hay una flecha que dice CPT. Entonces es lo que yo le estaba diciendo. Mi riesgo basta que yo despacho aquí en aduana, donde dice puerto de embarque, pero mi responsabilidad va hasta donde dice CPT, es decir, hasta que llegue allá. O sea, yo no me puedes entender, venga Bianca, ya entregó, sí, no, el comprador, ¿qué pasó? Si llega a haber un sobrecosto, yo no lo pago, pero tengo que estar pendiente. Esa es la responsabilidad, más no el riesgo. Listo, quedó claro. Aquí ya se empieza a complicar el tema y entre más avancemos, más complicado se va a poner. Necesito saber que quedó claro el tema. O muy complicado. Yo quiero escuchar a los que no son negociadores. Pues los negociadores también, pero quiero escucharlo a los dos. O las imágenes ya muestran, es más fácil digerirlo con las imágenes, pues para mí. Muy bien, sí, por eso siempre es la explicación y la imagen, porque nosotros los humanos somos muy visuales, la mayoría, y ahí le queda a uno más claro, pero si tienen alguna duda, lo van haciendo, me van preguntando, y en el documento que les voy a compartir, que les voy a subir a la plataforma, está
explicado como más allá, o sea, eso tiene unas letras que llegan, cuál es el riesgo, la responsabilidad ya más específica. Yo aquí les estoy dando una explicación muy general, pero los que quieran profundizar, por eso les adjunto eso, porque pues ahí está un poquito más especificado los riesgos y la responsabilidad. Listo. Bueno, seguimos con CIP. CIP es para todos los medios de transporte, marítimo tiene CIF, entonces por lo general marítimo no se utiliza ese término, pero se pudiera contratar, o sea, se pudiera usar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del vendedor? Yo como exportador. Entonces, primero contrato y pago el transporte hasta el lugar convenido. El lugar convenido no es en Colombia. El lugar convenido es en el país de destino donde mi cliente me diga. Entonces, como es aéreo, entonces por lo general tiene que ser una ciudad con aeropuerto internacional. Entonces me dicen, yo lo quiero en Ciudad de México, por ejemplo. Listo, entonces yo pago el transporte hasta allá. Dice efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Ah, bueno, entonces yo tengo que hacer todo el procedimiento de exportación que ya hemos hablado. Pero adicional, como aquí dice transporte y seguro pagado hasta, o sea, aquí la diferencia con el anterior es el seguro. Entonces me dice que tengo que contratar una póliza hasta el punto de entrega, es decir, hasta Ciudad de México cuando el avión ya descargue la mercancía. Y esa póliza tiene que ser sobre el 110% del valor total de la mercancía. Siempre tiene que ser un mayor valor porque las pólizas nunca pagan el 100% de lo que uno asegura. Entonces uno siempre asegura de más para que pueda tener, pues recuperar lo que invirtió. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Entonces, eh, todos los riesgos desde que yo le entrego, digamos que a Bianca es la que va a transportar de Bogotá a Ciudad de México. Entonces, lo que dice que yo, como obligación de vendedor, es que yo tengo que contratar y pagar el transporte y contratar una póliza, ¿cierto? Si ustedes ven, dicen la obligación de comprador es soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista. Es decir, mi riesgo se acaba cuando yo se la entrego a Bianca. ¿Por qué? Porque como yo le compré el seguro no va a estar a nombre mío. O sea, cuando yo compro el seguro, el beneficiario va a ser el comprador. Es decir, si después de que yo le entrego a Bianca pasa algo en el camino, el que tiene que pelear o el que tiene que hacer la solicitud es el comprador. Mi riesgo se acabó. Sin embargo, mi responsabilidad sigue hasta que llegue allá. Yo le tengo que hacer seguimiento, yo tengo que ver que todo llegue bien, obviamente, pero ya todo tema de póliza y demás, pues si hay algún siniestro, es el comprador. Por eso mi riesgo llega hasta que le entrego a Bianca. Entonces, eh, esto tiene que estar muy claro porque si el comprador no sabe, entonces va a decir, no, pelee usted con la aseguradora y a mí me devuelve la plata. Bueno, o sea, hay una serie de cosas que siempre pasan que no son obligaciones de uno y uno a veces lo hace pues por no perder el cliente, por cualquier otra cosa, pero no debería ser así. Entonces, si ustedes ven es la misma gráfica de ahorita, solo que en vez de decir CPT dice ZIP. Pero miren que mi riesgo es el mismo. Termina aquí donde dice puerto de embarque. ¿Por qué? Porque aunque pago el seguro hasta destino, el seguro está a nombre del comprador. Es decir, yo no tengo nada que ver ahí con el riesgo. El riesgo ya lo asume la aseguradora y el comprador, aunque yo pague la póliza. Pero si ustedes ven es la misma gráfica. Mi riesgo va hasta que yo despacho en origen. Este es muy usado en temas aéreos. Cuando ustedes negocian aéreo es muy usado. Listo. DAP, entonces, eh, esto es entregar en un lugar convenido, es lo que significa. Se puede usar para todos los modos de transporte. Este sí es usado para todos, o sea, este sí es usado en marítimo, tanto marítimo como aéreo. Mis obligaciones como vendedor es entregar la mercancía a disposición del comprador en el lugar de destino convenido. Entonces vea que ahí ya me aclara que es en el lugar de destino en el país importador. Sin incluir las maniobras de descarga, se puede entregar en una bodega de aduanas, de zona franca, frontera, aeropuerto, puerto, incluso en una zona franca de uso exclusivo. Entonces este es usado para cuando uno manda mercancía que no va a ser nacionalizada inmediatamente, o sea, no va a ser entrada al país,
y tiene que estar guardada en una bodega o la van a dejar en una zona franca pues porque todavía no la necesitan, sino que yo sí tengo que hacer toda la documentación y tengo que descargarla en ese destino. Y tengo que pagar tengo que pagar todo, flete, seguros. Vean que le vamos sumando responsabilidades. Entonces es SIP más el descargue en destino, pero todavía no la nacionalización. Respeta una costumbre comercial, bueno, ese no es un formalismo. Y efectuar el despacho de exportación, que eso ya está claro. Obligaciones del comprador. Soportar los riesgos y gastos que ocurran después de recibir la mercancía en el lugar convenido antes del descargue. Entonces lo que está diciendo ahí es que yo asumo todo el riesgo hasta que lo llevo allá y lo voy a descargar, y a una vez la mercancía esté en la zona franca o en la bodega o donde sea que vaya a llegar, a partir de ese momento él asume el riesgo. Entonces el seguro tiene que llegar hasta ese momento de mi parte y él tiene que comprar otro para asumir ese riesgo. Entonces vean ya hasta dónde va la responsabilidad de riesgo del vendedor. Vean que dice DAP en la planta del comprador. Entonces vean todo lo que tengo que pasar. Ya pasé mi puerto, pasé los barcos, pasé el puerto de destino porque ese ya no va a estar en puerto, sino que va a estar en una zona franca o una bodega autorizada por el comprador, que puede ser la misma del comprador dependiendo de lo que él tenga. Y vean que la responsabilidad se me va creciendo. O sea, yo ya tengo que controlar también cosas en destino que muchas veces no tenemos cómo controlar. Listo. Y el que sigue es DUP, que es el nuevo. Antes había uno que se llamaba DAT, que se entregaban en terminal, pero pues eso era muy ambiguo. Entonces lo que hicieron fue, venga, no, usted tiene que entregar en el lugar descargado. Entonces aquí es la única diferencia entre este y el anterior, es que yo ya tengo que incluir todo el descargue y asumir el riesgo hasta que yo no tenga descargada toda la mercancía, no se acaba mi responsabilidad. Es la única diferencia. O sea, que aquí el riesgo es antes del descargue, perdón, en el anterior era antes del descargue y aquí el riesgo es con descargue y todo. Entonces, si en el descargue pasa algo, ahorita vamos a ver unas imágenes de lo que puede pasar para que vean que no es mentira la importancia de esto. Me toca asumirlo a mí, entonces uno tiene que tener asegurado todo hasta allá. En la gráfica ustedes van a ver que es lo mismo. La única condición es el seguro. Y el seguro siempre va ligado al riesgo. ¿Quién está asumiendo el riesgo de la mercancía? Hay mercancía que no cuesta mucho. Por ejemplo, un contenedor de platanitos de los que le contaba cuesta por ahí $7.000. Pero un contenedor de aceite, que es el que yo les decía, puede costar 100 millones de pesos. Uno pequeño. Entonces, pues ahí van cambiando las responsabilidades y pues cuánto tengo que invertir yo en eso. DDP es el último Incoterm y es el que más responsabilidad tiene para el exportador o el vendedor. El comprador, pues la verdad no tiene ningún riesgo. Este es como Earthwork, pero al contrario. Se puede usar para todo tipo de transporte y mi obligación es entregar en el lugar de destino convenido en el país importador, incluidas las maniobras de descarga. Es decir, yo lo tengo que entregar donde el comprador me diga, que por lo general es la planta de él, incluido el descargue. Efectuar el despacho de exportación y el de importación en el país destino. Entonces vean que aquí ya me metieron aduanas. En el otro yo simplemente lo dejaba en una bodega o zona franca, lo descargaba y listo, yo no tenía que hacer mucha documentación. Pero aquí ya me están diciendo, usted también tiene que hacer la importación a nombre del comprador. Y lo que les decía, representa la máxima obligación para el vendedor porque pues yo tengo que asumir todo el riesgo hasta que le entreguen la bodega donde él me diga en destino. Y ya la obligación del comprador es, después de que yo le entregue donde él me diga, pues él se hace responsable de su mercancía, pero es que ya va a estar nacionalizada, con impuestos pagos, con todo pago. Él ya la tiene a libre disposición. Y créanme que hay compradores que piden este Incoterm con todo pago. Yo le compro a usted, pero entrégueme aquí, nacionalizado en mi país, que yo pueda ya distribuir libremente la mercancía. Entonces acá es el máximo riesgo, yo le entrego en la planta al comprador o donde él me diga, con todos los gastos pagos, seguros, o sea, todo. Él no tiene que preocuparse de absolutamente nada.
Obviamente todo, entre más responsabilidad tenga yo, mayor costo voy a tener, yo le cobro más. Sin embargo, pues el comprador que pide este icote no está dispuesto a pagar más porque sabe pues que todo es más costoso cuando yo no conozco el país de destino. Esto por lo general lo utilizan las empresas grandes o si usted tiene una empresa exportadora aquí y también una exportadora. Yo tengo una empresa de café acá en Armenia que ellos tienen la planta procesadora aquí, pero también tienen una importadora en Orlando. Entonces, ellos se mandan el café a ellos mismos, hacen la nacionalización y ya le entregan de forma local a los compradores pues que tengan. Entonces ahí es un DDP porque le están entregando ya con todo pago, pero para ellos en Estados Unidos es una venta nacional. Entonces ahí hay diferentes formas de manejarlo. Preguntas con este grupo. Ya vamos para el grupo marítimo. Faltan 4 nomás. Bueno, en el chat no han escrito nada. Estoy mirando. Listo. Bueno, el grupo 2, el que les decía, es el marítimo. Entonces, estos, si ustedes van a trabajar temas marítimos, trabajen con estos 4 Icoterm. Y de los multimodales con Network y DDP, de los D y el E. Pero si van a entregar en puerto de destino o puerto de llegada, utilicen estos 4. Entonces, FAS. Libre al costado del buque. ¿Cuál es mi obligación como vendedor? Entregar la mercancía en el lugar designado por el comprador en el puerto convenido al costado del buque. Entonces ya están diciendo que el comprador es el que me dice en qué puerto. Entonces, sí, entrégueme en Cartagena, en Buenaventura, porque yo voy a recoger ahí con la naviera el contenedor. Al costado del buque dice, yo hago el proceso de exportación y le dejo el contenedor disponible para que él lo coja, él pague el cargue y lo suba al barco. Estoy usando pues términos muy normales pues de vocabulario, pero técnicamente pues allá eso tiene un manejo con las grúas, esos levantes y esas disponibilidades pues no son, pues no usan esas palabras, pero pues como para que se entienda es, yo hago la exportación, dejo el contenedor disponible en el patio para que cuando ya llega el barco que se va a llevar el contenedor, el comprador paga esa recogida, cogen el contenedor y lo suben al barco. ¿Listo? Hasta ahí llega mi responsabilidad. ¿Cuál es la del comprador? Entonces, elegir la naviera con la que va a transportar, es decir, el agente de carga, puede ser Merckx, bueno, hay muchas navieras que se dedican a eso. Paga el flete y soporta el riesgo de la mercancía desde que yo la dejo disponible en el patio, en el puerto. Entonces, digamos que el barco se demoró, que el contenedor se perdió, pues eso ya es problema de él porque mi responsabilidad iba hasta que yo la dejaba disponible y ya estaba disponible. Hacer la importación y todos los procesos que eso conlleva es responsabilidad del comprador. Entonces, este FAS no es muy usado, les digo, no, la verdad no es que se vea mucho el uso de este Icotem, pero pues en algún momento alguien los puede decir así, listo. Entonces vean que aquí en la gráfica, vean que la responsabilidad va hasta el puerto del embarque y vean que la mercancía está al lado del barco, pero no está en el barco, está al lado. Entonces yo la dejo ahí en el puerto y ya ellos se encargan de subirla cuando pase el contenedor. Listo. FOB, el más usado en el mundo. Entonces, ¿cuál es la única eh, diferencia con el anterior? Todo es lo mismo, solo que en este yo sí le subo la mercancía al barco que él me diga. O sea, él sigue escogiendo el barco o la naviera que le va a transportar, él corre con todos los riesgos hasta donde yo se lo entregue, perdón, después de que yo lo entregue, hace la importación en destino, todo. La única diferencia con FOB es que yo le subo la mercancía, o sea, yo le pago al puerto para que coja ese contenedor que está en el patio y lo suba en el momento pues que el barco esté disponible. ¿Por qué es importante? Vean la gráfica. Vean que el FOB, la flechita ya no está en la mercancía, sino que está en el barco. Entonces, con la misma persona que yo les dije que aprendí de este tema, él nos contó una historia y siempre la primera vez, pues, él siempre hace la misma pregunta en las conferencias que da, pero la primera vez que yo estaba, y él decía, bueno, ¿y qué pasa en este término de negociación si la grúa que está alzando el contenedor, no sé si alguno ha visto una grúa, son unas cosas gigantes, que está alzando el contenedor, ya lo va a pasar
O sea, ya está encima del barco y se daña la grúa y se cae eso y el contenedor daña otros 10 contenedores de ahí para abajo. ¿Qué puede pasar? ¿De quién es la responsabilidad? Alguien que me responda. Pues yo creo que la responsabilidad es del puerto, porque se supone que ya se está pagando para que ellos hagan la movilización en la grúa del patio al contenedor, perdón, al buque. Recuerden que la responsabilidad y el riesgo nunca es de un tercero, siempre es mío o del cliente. La negociación es entre nosotros dos. Al cliente no le interesa yo a quién contraté. Entonces, ¿de quién es el riesgo? ¿De él o mío? Sí, obviamente la culpa la tiene que tener el puerto porque algo falló, pero hay quien asume el riesgo. Pues según la gráfica, profe, el vendedor. ¿Por qué? Porque el término termina dentro, o sea, está señalando es el barco. Ujú. Entonces, si no ha pasado al barco y cayó en la mitad, o sea, ahí, digamos, en ese campo, el vendedor asume la responsabilidad. Porque yo veo que el término termina dentro del barco. Ok, alguien piensa diferente o todos piensan lo mismo. Silencio positivo, administrativo. Eso es, a ver cómo les digo. Él decía que él podía pelear eso y como la mercancía, el Icoterm dice que la mercancía tiene que pasar la borda del buque, es decir, tiene que pasar como el límite del barco con el puerto, ya sería responsabilidad del comprador porque yo ya pasé la borda, o sea, ya estaba, aunque no estaba físicamente en el buque, estaba dentro del área del buque. Esa fue la respuesta que él nos dio. Otro podría decir, no, pero es que si no la había puesto dentro del buque, yo no había completado para lo que contraté la grúa. Entonces él decía que ahí podría haber una pelea de abogados y sería el que mejor argumente. Que él creía que la responsabilidad seguiría siendo del vendedor porque yo todavía no lo he puesto a disposición en el barco. Y ahí es donde al inicio hablaba de la disposición de la mercancía, cuando se da la entrega material de la mercancía. El Icoterm no define eso. Recuerden que al principio hablábamos de eso. El Icoterm no define, es que materialmente usted la entrega cuando ya esté montada en el barco, no. Él dice, en FOB usted tiene que entregar la mercancía pasando la borda del buque. Pues técnicamente yo ya la pasé, aunque esté en el aire. Entonces son conceptos que hay que tener muy claros. Yo también diría que el vendedor, pero pues yo creo que un abogado podría pelear eso. Sabiendo que no soy abogado, obviamente. Listo. Entonces esa es la única diferencia con el FAS, que yo tengo que subir y pagar la subida en la mercancía. CFR, costo y flete pagado hasta. Entonces vean que aquí ya me está diciendo, yo tengo que contratar el buque, entonces aquí ya el comprador no me dice qué naviera usar, sino que yo la contrato. Entonces yo digo, ah, sí, voy a contratar a Maersk, eh, pago a Maersk y le digo, entrégueme en el Puerto Limón en Costa Rica, hago todo el proceso de exportación, lo subo al barco, lo despacho. Pero las obligaciones del comprador son soportar cualquier gasto adicional, riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación, seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque, efectuar despacho de importación. Entonces en la gráfica va a pasar lo mismo de la otra que vimos ahorita, ¿se acuerdan? De, de CPT, es lo mismo pero este es marítimo. Entonces yo pago todo, pongo la mercancía en el buque, contrato el buque y lo llevo hasta el puerto de destino. Vean que dicen CFR y la flecha está en el puerto de destino. Pero el riesgo va hasta que yo lo subo en el barco, es decir, como hasta FOB, el riesgo. Pero la responsabilidad sigue hasta que yo pago el flete y lo entrego en destino. Este también es muy usado. Lo que pasa es que prefieren SIF porque incluye seguro. Pero este no incluye nada de seguro. El seguro, a partir de que yo lo monto en el barco, ya el comprador tiene que asegurar la mercancía. Mi riesgo acaba ahí, pero pues yo tengo que entregarlo en país destino. Y TIF, que es
el segundo más usado, tiene que ver con el costo, el seguro y el flete. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me voy a pasar esto pues porque es lo mismo del anterior. La diferencia con el CFR y el CIF es que este incluye el seguro hasta el puerto de destino. Entonces yo hago la exportación, hago todos los procesos, pago el flete del barco, pago el seguro, pero mi riesgo va hasta que yo lo monto al barco. Entonces recuerden que ahorita hablaba de CIP, cuando hablamos de CIP hablábamos que mi riesgo terminaba hasta que yo lo despachaba en el avión, pero mi responsabilidad iba hasta que yo lo entregaba en destino, pues este es el mismo, solo que es para marítimo. Las pólizas de riesgo van a favor del comprador. Entonces esas pólizas de riesgo, el comprador es el que las tiene que hacer exigibles. Él es el que tiene que pelear si algo pasa. Pues ahorita que vean las imágenes me van a creer por qué es tan importante esto. Pasan unas cosas que ustedes no creerían que pueden pasar. De esos contenedores son unas cosas, pues a mí nunca me ha pasado nada. Yo he exportado, la verdad, muchos contenedores. Yo creo que ya alcancé a exportar más de 100 y nunca me pasó nada. Sin embargo, pues uno siempre iba cubierto porque esas pólizas no son tan costosas. Entonces muchas veces uno por ahorrarse algo de dinero puede sufrir. Sin embargo, pues esperamos que uno siempre compra eso esperando que no lo necesite. Entonces, si bien es el mismo CIP, es CFR más seguro. O sea, vean que siempre va aumentando la responsabilidad, siempre va la línea va aumentando y la responsabilidad y el riesgo no siempre van juntos. Esta es una de las condiciones que tiene. Entonces, preguntas hasta ahí. Vamos a hacer un chequeo y alguien de la universidad nos va a decir algo en 5 minuticos mientras creo que Sandra Ríos es la que está conectada. Acabamos este chequeo y le damos la palabra a ella para que les comente un tema 5 minutos. Entonces, yo voy a pasar aquí y ustedes me dicen, me pueden escribir o pueden hablar. ¿Qué Incoterm creen que se podría usar para ese momento o esa operación? El comprador quiere la carga en San Antonio, Venezuela, sin descargarla. ¿Qué Incoterm podemos usar? No todos a la vez. ¿Cuál? Cualquiera, no importa que nos equivoquemos. Yo miro el chat, no han escrito tampoco. A ver, negociadores, ¿cuál creen que podemos usar? Está muy difícil. Por acá dicen CPT, otro. Bueno, este está el segundo. Ahí voy apuntando. Entonces el primero dieron CPT. Segundo, no quiero correr el riesgo de cargar la mercancía al buque, así que me sugieren entregar al costado del buque. ¿Qué Incoterm utilizo ahí? Este está un poquito más fácil. Recuerden las imágenes que les mostré ahorita. Entonces, ¿hasta dónde va mi riesgo y hasta dónde va mi responsabilidad? Entonces, el segundo dice, no quiero correr el riesgo de cargar la mercancía al buque, así que me sugieren entregarla al costado del buque. Ese es su único tema. Si están hablando de buque, ya entendemos que es marítimo. Entonces, Sam dice FOB. Por ahora, no, ahí lo dejamos. Entonces, primero CPT, segundo FOB. Ahorita miramos las respuestas. Alejandro dice FAS. Entonces, el segundo está entre FOB y FAS. Y el tercero, el comprador desea que le entregue la mercancía en mi fábrica sobre el camión. Este es el último, solo son 3. Entonces aquí que le entregue la mercancía en mi fábrica sobre el camión. Alguno. Alejandro, Sam, creo que es Sandra. Alejandro dice EXW. Catalina, ¿qué dice? Ana.
Catalina dice XW. Bueno, vamos a ver las respuestas. Primero, DAP. Habían dicho que CPT. El comprador quiere que la carga esté en San Antonio. Entonces mire que ya me está diciendo San Antonio, Venezuela. Ya me está diciendo que la entregue en país destino. Recuerden que CPT es mi riesgo hasta la frontera. Yo la entrego en el puerto de destino, no en el no en alguna ciudad específica. Entonces este DAP, que es entregada en un lugar de destino sin descargar, me voy a volver un momentico para que lo veamos. Acá está. Recuerden que acá decía, entrega la mercancía por cuenta de disposición del comprador en el lugar destino convenido del importador sin incluir maniobras de descarga. Se puede entregar en una bodega, zona franca. Vean que acá dice, en un lugar convenido en el país de importador sin incluir las maniobras de descarga. Ese era el que le aplicaba. ¿Por qué no funciona CPT? Porque no dice el puerto. Si dijera en el puerto de San Antonio en Venezuela sin descargarla, ahí sí me podría aplicar. Pero tampoco estamos hablando de seguros, entonces pues ahí. El segundo, FAS. Habían dicho FAS y FOB. ¿Cuál es la diferencia entre FAS y FOB? Que recuerden que FAS es entregarla al costado del buque y FOB es sobre el buque. Esa es la única diferencia ahí, Sam, que creo que es Sandra, pero no sé por qué aparece Sam, entre FAS y FOB. FOB es sobre el buque y FAS es al costado, entonces en este caso sería FAS. Y el último, el que dijeron que era S-Word, es FCA. ¿Por qué S-Word no? Porque S-Word es, yo le dejo disponibilidad de mi mercancía en mi bodega al comprador, pero vean que en ningún momento dice sobre algo o cargada. No. Si simplemente yo vea, ahí está la mercancía, usted se la puede llevar el sábado 25 a las 10 de la mañana. Él tiene que cubrir con todos los gastos de ahí para allá. Si hay algún gasto adicional, ya sería otro término. Sin embargo, en la práctica, yo he visto que venden S-Word montado en el camión, sino que le cobran un poquito más. Lo que pasa es que la responsabilidad mía, o sea, si hubiera algún problema, ahí el tema sería de responsabilidad y riesgo. Pero si fueran un parcial, yo les valdría a S-Word más los gastos adicionales. Listo, muchachos, le vamos a dar un espacio a la coordinación comercial que nos va a hablar un momento sobre los posgrados de la universidad y ya en 5 minutos volvemos. Le doy el espacio, profesor, ya no lo escuchamos. Tiene que habilitar el micrófono. No lo escuchamos. O ustedes lo escuchan, muchachos. Yo lo veo, pero no lo escucho. Colega, ¿cómo vamos? El coordinador ya está preparando la presentación, ya estamos con ustedes. Buenos días, buenos días. Ahora sí lo escuchamos. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Qué bueno. Bueno, buenos días para todos. Yo me presento, yo soy Alexander, soy el coordinador comercial de la Universidad Remington. Los que no me conocían, pues en este momento, la idea es que me conozcan. Yo quiero hacer una intervención muy pequeña, pedirles disculpas por interferir acá con ustedes y también interrumpir al profe un poquito. Quiero compartirles algo muy importante que he venido investigando y que me gustaría con ustedes profesionales compartir. Entonces, pues, regálenme un segundo, yo les comparto pantalla y ya lo miramos. Listo. Listo. ¿Me pueden confirmar ahora si ven la presentación, por favor? Sí, ahí se ve. Listo, regálenme un segundo, yo la amplío y continuamos. Tengo acá como un problemita técnico, pero mientras tanto les cuento. En este momento creo que todos estamos pensando lo mismo, o sea, estamos diciendo, bueno, ¿para dónde va esto? ¿Cómo sobrevivir de una mejor manera a la crisis, cierto? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a plantearnos esto y que nos lo empecemos a plantear desde una perspectiva muchísimo más aterrizada y muchísimo más orientada a nuestra realidad. En estos días yo estuve en una charla de la Cámara de Comercio en donde ellos hablaban
del futuro de la región o cómo la región iba a intervenir en este panorama en el que hay que salir de una crisis que es evidente, ¿cierto? Entonces, la pregunta era, bueno, ¿en qué va a aportar la región a esta crisis? Y la respuesta, ustedes van a sorprender, pero es la misma de siempre: agroindustria y turismo. Entonces, pues yo decía, ¿cómo es posible que los planes de región en este momento estén orientados hacia la agroindustria cuando, por ejemplo, llevamos muchísimos años tratando de poder explotarla, o hacia el comercio cuando sabemos que vamos a tardar de 18 a 24 meses en volver con el turismo, cuando vamos a tardar entre 18 a 24 meses en restablecer esta economía? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿para dónde va la región? Porque eso no es cuestión solamente de políticas de gobierno. Para poder nosotros sobrevivir a esta crisis económica, tenemos que mirar desde dónde aportamos nosotros. Entonces esto es algo que yo vengo a presentarles de una manera muy rápida para que ustedes también empiecen a hacerse una pregunta desde su punto laboral. Bueno, ¿cómo van a hacer ustedes para intervenir en este momento de la historia, cierto? La pregunta es, bueno, ¿qué empleos van a sobrevivir? La respuesta más fácil a esta pregunta es la economía digital. Y todo el mundo que ustedes les hagan esta pregunta, si ha estudiado un poco sobre el tema, les va a decir eso. Si usted está en teletrabajo, si usted está en una economía que le permita trabajar desde su computador, seguramente el tema de los empleos va a ser fijo para usted en esta crisis. Pero bueno, yo tendría una respuesta alternativa, y es los empleos que es muy importante para mí hablarles a ustedes hoy. Si ustedes quieren que yo les dé un dato curioso, este es el seminario con menos personas. Y esto a mí me dice algo muy, muy importante de ustedes: es que ustedes tienen de pronto, encima de los demás, un poquito más de orientación y un poquito más de especificidad. Además, ahorita vamos a ver datos de otras profesiones en las que hay muchísimas personas que ustedes están apuntando a una industria donde no muchos apuntan, seguramente les va a dar más oportunidades. Entonces vamos a seguir hablando, bueno, la economía y el desempleo. Resulta que el ejercicio comercial con las niñas del área comercial mía, hemos venido evidenciando la respuesta, bueno, no, lo que pasa es que no sé qué va a pasar con mi empleo, lo que pasa es que no soy independiente, yo no puedo empezar un proyecto de educación en este momento. Hay algo fijo, y pues yo no quiero servir de alarmista con ustedes, pero va a haber desempleo, y el desempleo va a ser fuerte, la economía se va a golpear, las proyecciones no son muy alentadoras en cuanto a lo que se nos viene, pero entonces podemos tomar dos posiciones: la posición de quien espera o la posición de quien actúa. Yo vengo a hablarles de la segunda. Hicimos una encuesta, no sé si algunos de ustedes la desarrollaron esta semana, y nos dimos cuenta que el 75.9% de las personas que respondieron a esa encuesta están ejerciendo la carrera que estudiaron. Si ustedes de pronto no lo dimensionan, esto es un privilegio grandísimo. O sea, estamos hablando de personas que estudiaron por 5 años o más algo, y en este momento están definitivamente aportando a ese conocimiento que alguna vez soñaron ejercer, ¿cierto? No todo el mundo lo hace. Quiero que ustedes sepan que si usted está dentro de esas personas, usted es una persona privilegiada. Ahora, ¿en qué sector de la economía estás trabajando? Y esta parte es súper interesante, sobre todo para ustedes que están en este seminario. El 34.5% están en el área de servicios, mientras que el 24.1% están en el área del comercio. Es decir, que aproximadamente un 51% de las personas encuestadas no están en el sector del conocimiento o del trabajo en el que realmente la región quiere apuntar. Bueno, en el comercio y en el servicio pueden estar empresas de turismo, pero sabemos que en este momento las empresas que están orientadas al turismo tenemos que pausar. Entonces, esto es algo muy importante para analizar. Ahora, miren la siguiente pregunta: ¿quiere seguir trabajando en este sector? El 82.8% dijo que sí. Y esto se puede analizar desde dos aristas muy importantes. La primera, pues decir, bueno, nos cuesta pensar en un plan B. Estamos hablando de un 82.8% de personas que están diciendo, yo quiero seguir trabajando en lo mismo, con crisis incluida, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros analicemos esto. Ahora, por otro lado, por otra arista donde esto se puede analizar, decimos, bueno, son personas que están conformes con lo que están trabajando, muy probablemente porque llevan una experiencia. Les voy a dar un ejemplo: una psicóloga que lleve 20, 15 años en su área laboral, pues es muy difícil para ella poder decir, bueno, me salgo de mi negocio para empezar a hacer otro, porque hay una experiencia, ¿cierto? Entonces, pues, estos son datos, y lo importante de nosotros con los datos es que nosotros los podamos analizar.
Entonces, bueno, yo quiero enlazar todo esto que les he estado diciendo con una pregunta muy chistosa y es, bueno, ¿usted considera que usted tiene suerte? Es curioso, pero la mayoría de personas que tienen suerte o que consideran que tienen suerte creen que los demás también. En cambio, si usted responde que no a esta pregunta, usted va a considerar que los demás no tienen suerte. Entonces, esto vamos a empezar a enlazarlo con probabilidad, que es muy bueno que nosotros como profesionales vayamos enlazando todo esto que está pasando y la crisis con la profesión, poder analizar las cosas desde los datos y no desde la suerte, listo. Entonces yo traigo un ejercicio para que nosotros nos planteemos y para que nosotros empecemos a pensar, bueno, ¿cómo estamos analizando nosotros las cosas? Vamos a suponer que hay un vuelo y este vuelo sale a las 10 de la mañana. Ustedes saben que uno tiene que estar en el aeropuerto media hora antes. Vamos a suponer que usted llegó a las 9:31, ya lo perdió, listo. Pero en este momento son las 9 de la mañana y usted tiene el 70% de probabilidad de que por el tráfico usted llegue en 20 minutos. Sin embargo, tiene el 30% de que usted llegue en 40 minutos, es decir, que lo pierda, que pierda el vuelo. Yo quiero que participen ahí en el chat y me cuenten cuáles de ustedes sí irían al vuelo. Porfa, cuéntenme ahí en el chat quiénes dicen que sí lo toman y quiénes dicen que no. Bueno, ahorita en un ejercicio de un seminario en el que estuve, la mayoría de personas dijo que sí. Y es porque realmente la probabilidad más alta es que sí lo podamos lograr, pero ¿qué tal si nosotros invertimos el ejercicio? El mismo ejercicio, vuelo 10 de la mañana, son las 9 de la mañana, tengo que estar a las 9:30, el 70% de las probabilidades me dice que en 40 minutos voy a llegar, es decir, se invirtió, es decir, pierdo el vuelo, pero hay un 30% de probabilidad que me dice, sí llego, voy a llegar en 30 minutos. ¿Qué me dicen? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que sí pueden participar, que sí lo van a intentar? Bueno, como les digo también en otro ejercicio pasado, acá prevaleció la tendencia al sí. La tendencia al sí tomó el vuelo. Pero bueno, vamos a pensar cuál es la respuesta correcta realmente. Y la respuesta correcta, ustedes se sorprenderán, pero es pensarlo de la manera opuesta a la que siempre lo pensamos. La mayoría piensan, bueno, ¿qué probabilidad tengo de ganar o de alcanzar el vuelo? Pero solamente piensan en lo siguiente, que no participaron, pero pensaron que no iban a tomar el vuelo. Entonces esos son personas que tienen el 100% de probabilidades de fracaso, es decir, toda la probabilidad se invirtió. En este momento ya no nos quedan opciones de tomar el vuelo. Entonces esto es muy importante que nosotros lo analicemos por este momento, porque muchas personas en este momento están en una pausa que parecen vegetales, o sea, estamos esperando no sé qué milagro llegue, pero solamente les quiero contar una anécdota. En las elecciones de Estados Unidos, Trump nunca tuvo mayor probabilidad que Hillary Clinton de ganar, nunca la tuvo, pero tuvo una probabilidad de ganar. Resulta que Trump es de esos tipos que si tiene una probabilidad de ganar, lo intenta. Ahora las probabilidades para ustedes en este momento, y más si ustedes están en el área de negocios internacionales, pues en este momento no van a ser muy favorables, perdón. Pero entonces yo quiero que ustedes piensen, bueno, si yo no lo intento, tengo el 100% de probabilidades de fracasar. Eso es muy importante. Ahora, ya aterrizados a estas personas que están viviendo el seminario, tengo un dato que darles. Probablemente entre ustedes no haya, no sé si sí, pero de nuestros seminarios, que contamos con 256 inscritos en los 4 seminarios, resulta que el 61% de los contadores, entonces ahorita al principio les contaba, bueno, analicemos las profesiones más comunes de Colombia. Resulta que posiblemente tú estés en una profesión de esas que por tradición toda la vida hemos vivido en Colombia, como los contadores. Pero entonces yo hago una pregunta, ¿la contaduría está en jaque en este momento por el coronavirus o está en jaque desde hace tiempo? Pues tengo datos para eso. Resulta que en una entrevista que se le hizo a Daniel Sarmiento Pavas, él es el socio director de la Audit and Consulting Services. Resulta que este tipo es como el rockstar de los contadores, y resulta que para mí, que soy un ingeniero industrial, fue difícil encontrar a un tipo que la mayoría de contadores conozcan, y ustedes se preguntarán por qué es eso.
Pues porque este es un gremio que trata de estar en la media, o sea, muchísimas personas, pero realmente muy pocas que destaquen. Ahora, la pregunta es, ¿en tu profesión pasa lo mismo? Yo diría que hay una tendencia muy alta a que sí. Les cuento, solamente pues en este lado de la contaduría, para ellos, el año pasado, en el 2019, se crearon más de 75.000 personas jurídicas, y de esas el 99.6% eran microempresas. Es decir, empresas que no necesitan revisoría fiscal y que sus registros contables no son muy complicados. Palabras más, palabras menos, no van a necesitar un contador. Es decir, que nos quedan al menos unas 300 empresas en las cuales estos contadores pueden trabajar, y eso nos da más o menos una media de unos 1.000 empleos generados, cuando se graduaron 9.000 contadores en el país. 9.000. Esto es una cifra muy grande. Eso quiere decir que hay una sobrepoblación de profesionales que en este momento sin coronavirus es muy importante que nosotros pensemos para dónde vamos con nuestras cosas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el futuro de la contaduría pública y las demás carreras administrativas? La respuesta es Ahora no. el futuro es evolucionar. Y evolucionar siempre está enlazado con aprender. Es un momento para tener un plan B profesionales, es un momento para nosotros pensar para dónde vamos. Porque si nosotros nos vamos a quedar estancados, vamos a estar en la media de personas que realmente no van a tener oportunidades para este momento. Entonces, para finalizar acá con ustedes, tengo algo que decirles. El mundo cerró, pero tu cabeza no. ¿Y tú qué decides, esperar o estudiar? Es muy importante para mí finalizar contándoles algo, y es que, por ejemplo, tengo la anécdota de contándoles esto porque la mayoría de personas piensan que Bill Gates tuvo mucha suerte o que es un tipo, pues no sé, muy bueno en lo que hace realmente. Pero resulta que uno se va a observar la historia de Bill Gates, lo que realmente aconteció. Entonces uno dice, bueno, miremos a ver qué fue lo que pasó. Y uno se da cuenta que la mamá de Bill Gates fue la persona que lo apalancó. La mamá de Bill Gates era la secretaria del presidente de la empresa más poderosa de hardware en su momento. Entonces, Bill Gates, una palanca demasiado grande, lo ayudaron muchísimo. Entonces uno se pone a pensar, bueno, realmente las personas que tienen éxito, ¿por qué lo tienen? Yo diría que es una mezcla, estar preparado para la oportunidad y que la oportunidad llegue. Porque también hay que tener en cuenta que Bill Gates ahorró $1 millón para que su hijo pudiera ir a Harvard. Entonces es muy importante que ustedes analicen eso en este momento. ¿Qué presupuesto tengo? Realmente hay que cumplir esa parte de si yo gano un salario mínimo, si me despidieron, pues posiblemente me quede mucho más difícil pensar en estudiar en este momento. Pero si no me han despedido y si yo estoy en la parte afortunada de personas que en este momento están trabajando, en vez de estar pensando, ay, ¿será que me van a despedir? Piensa en cuál parte de ese salario que te estás ganando puedes invertir para tu futuro. Y quiero decirles que en este momento la mejor manera de invertir es en educación, porque en el 2021 y el 2022 van a ser años magníficos para toda la raza humana, y van a estar ahí para personas que estén preparadas. Y ustedes, si de pronto personas especialistas en van a ser personas listas para aprovechar. Entonces yo quiero a que echen una analizada en nuestras especializaciones. No solamente está la de negocios internacionales, tenemos para ustedes la de alta gerencia, la de gerencia de mercadeo, hay contadores, tenemos otras un poco más especializadas, tenemos un equipo comercial dispuesto para ustedes para analizar, bueno, me queda esta plata en el mes, ¿cómo hago para estudiar? Nosotros tenemos en la Universidad Remington desde hace más de 100 años una política de democratizar la educación. 3.500.000 años de especialización. Miren la calidad del profesor que tienen ustedes en este momento con un seminario gratuito. O sea, la calidad con respecto a la inversión es demasiado buena. Solamente quiero dejarles esa inquietud y además en este momento lanzar una promoción. Hasta el martes a las 9 de la noche nosotros vamos a tener un descuento en nuestro posgrado. Tenemos un bono de 300.000 pesos para las personas del seminario que quieran aprovecharlo. Además de la inscripción gratuita que vale 155.000. Es decir, la universidad en este momento hizo un presupuesto para bajarse de 455.000 pesos para que tú estudies, porque de verdad y más allá de nuestra misión como departamento comercial, que es vender, estamos pensando en el actualidad de que
la agroindustria y el turismo puede que no sean la solución, puede que la solución seas tú, preparándote y estudiando y aprovechando la oportunidad para cuando podamos tenerla. En este momento estamos frenados, pero estoy seguro que ustedes pueden estudiar y ahí les dejo esa inquietud, los dejo entonces con el profe, qué pena haberles robado tanto tiempo y pues estamos dispuestos para ustedes. Ahí al final los voy a dejar con Luisa. Luisa al final les va a hacer unas preguntas al profe orientadas más a nuestra especialización para que entonces las conteste el profe y ustedes se informen un poquito, porque las decisiones hay que tomarlas informadas. Muchas gracias, le doy entonces el paso al profe. Creo que me toca. Listo. ¿Alguna cosa más o continuamos? Muchas gracias por el espacio. Muy chévere la reflexión. No sé si alguno tenga alguna pregunta o algún comentario para el coordinador. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, continuamos. Voy a pasar, aquí había más chequeos, pero los voy a pasar. Entonces, de las imágenes que yo les decía que pueden pasar y pues son imágenes reales de empresas y de cosas que nos han facilitado de carga que de verdad, por ejemplo, este contenedor se fue al agua. Vean este es lo que yo les decía cuando un contenedor está por encima del barco y alguno de los de abajo queda mal acomodado o se toca la pirámide, pues el más alto. Esto es lo que puede llegar a pasar. Entonces, claro, no es solamente responder por mi contenedor, sino miren todos los que están abajo que quedaron destruidos, abiertos. Un contenedor, solamente la estructura de un contenedor puede costar 14.000, 15.000 dólares, más la mercancía que lleva adentro, cuántos contenedores se dañaron ahí, para la operación del puerto, cuánto se va a demorar en retirar esos contenedores, porque pues levantar un contenedor que está ladeado es muy difícil. Es complicado. Entonces yo les decía, la responsabilidad y el riesgo es muy importante. Vean cuando en un cargue, pues calcularon mal o seguro la grúa falló. Imagínense, por lo general cuando un camión está enturnado para cargar, eso que está al lado, que está naranja, esa es la grúa que carga el contenedor. Y hacen bajar al camionero o al conductor del camión pues para evitar este tipo de cosas, como por riesgo. Y una vez el contenedor esté cargado, pues ya puedan arrancar. Aunque hay puertos que no lo usan, pero pues eso es como el procedimiento. Yo no sé si han visto en la línea o en carreteras nacionales, esto pasa mucho cuando el camión va muy pesado, pues esto es carga suelta, pero pues en un contenedor también puede pasar. Cuando va muy pesado, se puede voltear. Y en esas volteadas pues hay saqueos o la mercancía no queda sirviendo. Bueno, pueden pasar muchas cosas y pues ahí a quién les toca responder, pues depende del Icoterm, ¿cierto? No sé si hasta aquí ahí terminamos el paso de Icoterm, pues fue lo que yo les decía, fue un tema muy general, pero pues si vieron, alcanzamos a ver todos los 11 Icoterms que existe, la responsabilidad de cada uno. En el documento que les dije que les voy a subir ahorita una vez acabemos la clase, pues ahí van a poder profundizar. Pero espero que les quede como la noción de cada uno y pues la importancia de los mismos con esas imágenes para que lo tengan en cuenta en sus negociaciones de aquí en adelante. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Por favor, este es el momento para cerrar ese tema entonces. Alguien abrió el micrófono para hablar, pero no lo escuchamos. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, el tema quedó claro. Para los que no son negociadores, pues si tienen alguna duda adicional y de pronto no quieren preguntar aquí, me pueden escribir al correo electrónico, con mucho gusto les apoyo en lo que necesiten. Entonces vamos a hablar de técnicas de negociación. Esto también
va a ser un pincelazo lo que les digo en el tema de los posgrados, hablan de dar un módulo de negociación y es importante porque, como les dije, esto hay que ser integrales, hay que conocer de todo un poco, no solamente de técnicas de negociación, de conceptos, de logística, todo lo que hemos hablado, sino también de cultura, de conocer a mi cliente, de a qué mercados vamos a llegar. Es una serie de condiciones pues que tenemos que tener y esta imagen la copié de una presentación que se hizo en ProColombia hace mucho tiempo, hace unos años, del momento de crisis, pues un momento de crisis es lo que estamos viviendo ahora. Y hay empresarios y hay empleados que ven esto como una oportunidad y hay otros que lo ven como una oportunidad, sino un desastre y pues hasta ahí llegan las empresas y las oportunidades. Entonces la imagen nos muestra que alguien que estaba pasando por un momento de crisis creó una estrategia, ya va más allá si es la adecuada o no, pero con esa estrategia logró eh, pues crear una oportunidad a partir de ella y tener los clientes que necesitaba. Estoy diciendo, no sabemos si es la adecuada o no, pero para cada crisis hay una oportunidad y en este caso, pues nosotros desde ProColombia estamos viendo que hay oportunidades en ciertos mercados cuando esto se abra, que obviamente hay empresas que no van a poder soportar, hay otras que sí, pero la idea es apoyarlos para que podamos aprovechar esas oportunidades. China está muy golpeado, Europa está muy golpeado, Estados Unidos va a quedar muy golpeado, pero hay economías medias que no van a estar tan golpeadas que podamos aprovechar pues como la oportunidad. Era más o menos lo que estaba hablando el profesor ahorita. Entonces, ¿qué es negociación? Entonces, esto es una definición, ustedes van a encontrar muchas definiciones en libros, en internet, eh, pero en general es un proceso donde dos personas se ponen de acuerdo eh, y que por lo general tienen intereses opuestos y en esos acuerdos se llegan a establecer unas condiciones en las cuales las dos partes quedan conformes. Eso es por lo general lo que pasa. Hay en algunos casos que eso no se cumple, en algunos casos que no, los dos no quedan conformes de la misma manera o que alguno queda más conforme que otro. Pero eso también es normal en una negociación. Uno a veces pierde para ganar después, o sea, una de las estrategias que uno tiene es, bueno, yo cedo más en esta porque yo sé que a futuro voy a ganar más. Hay una serie de estrategias que uno puede usar para, pues, como para poder fidelizar a un cliente, es que también depende de muchas cosas. Entonces, dentro de esa estrategia o dentro de esas condiciones que tenemos que tener como negociadores internacionales, tenemos que tener claro antes de una negociación estos puntos. Uno, conocer la cultura de mi cliente. Eso es muy importante. Si en Colombia es importante conocer que no es lo mismo negociar con alguien que vive en Bogotá o con alguien que vive en Barranquilla, que las condiciones de negociación son diferentes y los, como no solamente las condiciones, sino la cultura que ellos tienen, la forma de hacer negocios, es importante, imagínense en el mundo. Entonces, en la oficina de México, pues allá hay una persona que trabajó conmigo acá en Pereira, de ProColombia, y ella nos decía, cuando vienen los exportadores aquí a hacer agendas, lo primero que hace un comprador de mexicano es llevarlo a un restaurante o a un bar y tomar tequila. Para ellos no importa la hora, ellos toman tequila si sea al almuerzo. Entonces, rechazar un tequila, por ejemplo, es de mala educación, así sea al almuerzo. Eh, y hay compradores que son muy celosos con esos temas de cultura. Entonces, yo tengo que saber antes de ir qué pasa. Tengo un caso que vi en una especialización que hice hace tiempo eh, de una empresa que le tocó, la CEO era una mujer, iban a hacer negocios con Japón. Y en Japón, pues todavía es muy marcada la cultura de que los hombres son los que tienen que hacer negocios. Ella había intentado mucho tiempo hacer negociación, ellos se dieron cuenta que tenía que ser un hombre eh, por temas de cultura del país, y ellos querían llegar a ese mercado, tenían que hacerlo. Cambiaron la persona que negociaba y esto pudo avanzar. Y yo sé que pues, en ese ejemplo puede sonar machista, pero pues son culturas diferentes a la nuestra que manejan el tema así y pues lamentablemente todavía se ve en Arabia Saudita, en otros mercados. Eh, Temas tan básicos como la entrega de la tarjeta, como dar la mano, en algunos mercados no se da la mano,
se hace referencia, la entrega de la documentación, el respeto, hay una serie de culturas que trabajan, por ejemplo, el que negocia es uno, pero el que toma la decisión es otro. Hay una serie de condiciones. Entonces, en esos perfiles de países que yo les mostré al principio en Colombia Trade, ahí ustedes pueden ver en algunas ocasiones partes de la cultura, pues para que lo tengan en cuenta. Conocimiento de las personas, es muy importante saber con quién voy a hablar antes de hablar con él. Entonces, pues ahorita hay redes sociales, de negocios, de ocio, investiguen con quién se van a sentar, de que pues obviamente ya tienen que saber de qué país es, cuáles son las condiciones de negociación de ellos, o sea, investiguen antes de, para poder tener una negociación efectiva. Conocimiento de sus técnicas, entonces tengan muy claro qué técnicas van a usar en la negociación. Ahorita vamos a ver pues dos tipos de negociadores que existen, pues hay más, pero estos son como los dos extremos. Pero esas técnicas de negociación por país, aquí les voy a dejar una gráfica en la presentación de qué técnicas son las más usadas en ciertos países para que lo tengan en cuenta al momento de negociar. Sepan siempre, o sea, un negociador internacional tiene que saber hablar de todo, no tiene que ser experto, pero pues tiene que conocer. Entonces, si usted va a hablar con alguien de Perú, pues sepa cuáles, al menos los datos macroeconómicos, cuánto es el PIB, cuánto es el per cápita, conozca muy bien el segmento del mercado al que usted va a llegar, que si le preguntan no lo corche. Por ejemplo, también de su país, pues a nosotros a veces nos preguntan, ¿cuánto es el ingreso per cápita en Colombia? ¿Cómo funciona esta cadena? ¿Usted conoce a no sé quién? Y si usted empieza a flaquear en esos aspectos, pues ahí no avanza mucho. Temas de interés familiar, no todo es negociación, pues no todo es tema económico. Por lo general, para romper el hielo siempre se pregunta por la familia. Hay mercados que no les interesa, pero hay otros que sí. Y esas percepciones y esos estigmas que tienen los mercados es muy importante tratar de evitarlos. Entonces, temas religiosos, temas como álgidos, como que ustedes digan, puede llegar a crear controversia, temas políticos, de apoyar a alguno o al otro. Obviamente hay que saber cosas, pero no tratar de no irse por un lado, defender. Eso en una negociación no sirve porque puede llevar a la contraparte a no sentir feeling pues, con la persona que está negociando y pues dañar el negocio. Entonces hay diferentes tipos de negociación, pero hay dos marcados, uno son los suaves y otros son los duros. Aquí están los dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscan cuando uno es de un tipo de negociación suave? Entonces, uno por lo general trata de establecer una relación de amistad, o sea, más allá del negocio, volverse amigo de esa persona, pues para crear una relación más allá de lo comercial. Siempre uno cuando tiene este tipo de negociación trata de llegar a un acuerdo que las dos partes se beneficien. Eh, Siempre confía en la contraparte, eso es muy difícil de encontrar en este momento, pero hay mercados que de verdad confían mucho en los proveedores y en sus clientes, pues hay una relación más allá, por eso se habla de amigos. Cuando uno es suave, uno está dispuesto a dar más o a dejar de ganar para que el otro gane, entonces por eso cambia de posición fácilmente. Acepta perder para lograr acuerdos, en lo que yo les decía ahorita, yo puedo perder ahorita en esta negociación, pero sé que más adelante aumentará el volumen, por lo tanto voy a ganar. Pues obviamente uno lo tiene que tener estudiado, eso no es improvisando. Evita enfrentamientos y se da ante la presión, entonces eso de evitar enfrentamientos, lo que les decía ahorita, tratar de no sacar temas puntuales, y como cede o como acepta perder para lograr acuerdos, pues evita enfrentamientos, trata de no ser tan duro, por eso el otro es lo contrario, sino que otorga para evitar esos enfrentamientos. Y esa desea ante la presión también depende, pues no va a ser siempre, pero cuando lo tenga que hacer lo va a poder hacer. En cambio el duro no, el duro siempre está en una posición, que es este que sigue. Entonces el duro siempre ve el posible cliente como un adversario, o sea, o gana él o gano yo. Esa es la posición de él. Lo que yo pierda él se lo va a ganar, entonces hay un tema de rivalidad ahí. Siempre está pensando en lograr cerrar el negocio con las condiciones que él dice. Siempre hay desconfianza de él me va a tumbar, él necesito anticipo del 100%, siempre hay una condición de desconfianza con la otra contraparte. Mantiene su posición, es difícil que sea algo dentro de la negociación. Por lo general este tipo de negociadores es porque tienen poder de decisión. Hay
ahí dice que ganan los enfrentamientos, pero ganan los enfrentamientos si tienen posición de ganar, porque hay gente que, aunque sea muy dura negociadora, a veces le toca ceder en algunos puntos. Ejerce presión y engaña con respecto a su última posición. Eso es como lo que usa casi todo el mundo cuando está negociando cuando van a comprar el centro de, bueno, no, voy a ir a una vuelta o no, tengo eso y no tengo más. Y piensan que es la última posición, pero todavía están dispuestos a bajar más. Lo hacen es para engañar con el que están negociando y le digan, bueno, no, está bien, se lo dejo en eso. Pero lo que no saben es que la otra persona también puede estar engañándolos en esa situación y que muchas veces uno piensa que está ganando, pero podría haber ganado más si tú utilizara otras técnicas. Y la verdad, las técnicas ahí existen muchísimas. Entonces aquí hay una frase, pues es de una película, pero se aplica muy bien a la vida real. Ahí la pueden estar leyendo mientras yo hablo. Entonces, en esa frase, en esa película, en ese momento, lo que él habla es una estrategia de negociación. Lo que dicen es, cuando un comprador, nosotros que hacemos rueda de negocio, cuando un comprador a usted le dice, estoy interesado, o al menos vio el portafolio, estudió, está preguntando, le dice, cotíceme, cámbieme esto, es porque está interesado. O sea, él ya de entrada puede haber dicho que no. Hay mercados que de pronto no le aplica porque hay mercados que sí lo tienen a uno ahí, pero por lo general si un comprador no tiene interés le dice no, en este momento no. Entonces si usted ya va avanzando en toda esa negociación y usted es de técnica dura, pues usted puede ir migrando a suave porque usted ya ve que él tiene un interés, que él pudo haber contactado a otra persona, que lo puede estar desarrollando con otra persona a la par, está haciendo una comparación. Entonces el trabajo ahí es mantener esa relación, fortalecerla y utilizar como una mezcla entre los dos. Yo no estoy de acuerdo ni con el suave ni con el duro. Una mezcla en la mitad donde yo pueda ceder algún poco para ganar, pero pues tampoco perder siempre. Entonces pues ahí hay que tener como un intermedio entre esas dos. Y lo importante es que cuando un comprador le empieza a preguntar a usted cosas, está interesado. Entonces váyase por ahí cuando un comprador, por lo general es monosílabo, sí, no, no, esto no se puede en mi país, es muy negativo, uno por lo general ahí ya entiende que no hay oportunidad para ese mercado. Estas son las técnicas de las que le hablé, hay 10. Entonces es tómelo, déjelo, usted tiene que mejorar su oferta, recuerde la otra parte que es la competencia, ese LOP es la otra parte, ni usted ni yo, apueste alto, bueno, ahí están los 10. Entonces, aquí está dividido por como grupo de países, cuáles son los más usados. Por ejemplo, en América Latina, el 5, apueste alto. Uno en América Latina siempre infla la cotización para poder hacer descuento. Hay mercados que eso no les gusta. Hay mercados que dicen, no, dígame el precio exacto, o el precio mínimo que usted pueda, porque a mí no me gusta negociar o no me gusta regatear. Dice 7, mantenga la presión. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica eso es muy dado que somos muy agresivos al momento de negociar. Y la 9, el pozo está seco. El pozo está seco es lo que hablamos ahorita de la última posición, de no, yo no me puedo bajar más de ahí, ese es mi último precio o esa es mi última cantidad mínima, o siempre estamos como estableciendo una posición final, así no sea la final. O sea, siempre al final tenemos un engaño. Y un comprador nos contaba alguna vez que eso no le gustaba de Colombia, que siempre decían, no, vea, yo le puedo vender a 1.50 y al final terminan comprándole a 0.80. Entonces decía, yo me siento engañado porque si yo le hubiera hecho que sí desde el principio, él pudo vendérmelo desde el inicio a 0.80. Pero pues son técnicas, como le digo, son técnicas y si ustedes ven cada grupo de países es diferente. Creo que alguien tiene una pregunta. Hay un micrófono abierto. No. Hay alguien que tiene, ya lo cerraron, listo. Entonces esto les va a servir para que ustedes puedan revisar de acuerdo al país donde van a llegar qué técnicas utilizan. ¿No? Entonces, por ejemplo, Europa utiliza la 7 y la 3, mantenga la presión y recuerde siempre a la otra parte, a la competencia. Ellos siempre están mirando diferentes propuestas a ver cuál es la mejor que se adecua, no siempre es el precio. Pero como ellos son unos compradores que pagan a tiempo, que tienen cultura, que pagan por otras cosas, pues siempre hay gente queriendo llegar a esos mercados. Entonces,
condiciones para contrarrestar esas posiciones que toman los compradores están ahí. Entonces, dependiendo de la técnica que ustedes tengan, pues no las vamos a ver todas, pues hay cosas que podemos hacer para contrarrestar lo que el comprador está diciendo. Por ejemplo, tómelo, déjelo. O sea, cuando un comprador diga, vea, le voy a pagar $1, usted verá si sí o si no, o la condición de pagos a 90 días, sí o no, y si no, no hay negocio. Entonces, por ejemplo, ahí la contraprestación, consiga un aliado de prestigio, use la jerarquía diciendo, no, es que yo no puedo decidir eso, el presidente es el que lo voy a analizar con el equipo, o no, vea, yo tengo un aliado allá de confianza que podemos generar un valor diferente para que usted nos pague el diferencial. Por eso usted tiene que estar muy preparado para la negociación. Y así con cada uno, vean que ahí les voy a dejar pues como para que lo revisen. Con cada uno hay una técnica de contrarrestar lo que ellos, la posición que ellos están teniendo. Entonces ahí están los 10. Listo. Ahí está. Y eso era lo que tenía para contarles hoy. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Yo les quería agradecer por el espacio, porque sé que un sábado a las 8 de la mañana no es fácil y menos en estas situaciones que estamos viviendo. Les agradezco el interés por la sesión. Hoy es la última sesión. Ya la especialización, yo voy a dictar un módulo de aduanas, empezamos en 15 días, entonces pues los que estén interesados con la universidad, voy a dejar un espacio de 5 minutos para preguntas, o si hay más pues las atendemos, pero pues por lo que he preguntado creo que no hay más preguntas. Sin embargo, el que quiera abrir el micrófono para decir algo, con mucho gusto.